Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y estaremos presentando el método GrabCodes para segmentación de imágenes. Bueno, como su nombre lo indica, este método se basa en el uso de cortes de grafos para dividir una imagen en dos segmentos. Uno es el de primer plano o es el objeto principal que se quiere recortar, que es llamado foreground, y el otro es el fondo o segundo plano, también llamado background. Este método de segmentación es de tipo asistida o semiautomática. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita la intervención previa del humano para indicar cuál es el objeto que se quiere recortar. En este ejemplo, el objeto, en este caso el rostro de un animal, ha sido marcado con líneas azules y el segundo plano, el background, ha sido marcado con líneas rojas. Esto también se puede hacer encerrando el objeto en un recuadro o utilizando otros métodos. Bueno, este método y como muchos otros más de métodos de segmentación no surge solo por la invención de una sola persona, sino que surge gracias a la contribución y desarrollo experimental de varios investigadores y científicos. Este método se inventó aproximadamente durante la época de los 90s y principios de los 2000s. Algunos de los principales autores que contribuyeron al desarrollo de este método fueron Craig, Porteous y Sehul en un documento seminal que publicaron en 1989 y fue donde introdujeron, entre otras cosas, los conceptos de fuente y sumidero, que es el source y sink, que es lo que vamos a ver más adelante en esta presentación. Después, en el año 2000, Jan Bochi y Jitendra Malik introducieron el criterio de Normalized Cut como método de segmentación de imágenes a partir de la partición de grafos en un artículo publicado por ellos. Finalmente, en el 2004, el equipo de investigación de Microsoft, que fue liderado por Yuri Boykov y Vladimir Kolmogorov, introducen finalmente el concepto ya tal cual como GrabCode. Obviamente hubo muchas otras contribuciones y se publicaron muchos otros artículos, pero más o menos estos son algunos de los más importantes que contribuyeron más al desarrollo de este método como tal. Bueno, este método está basado en el teorema de Maximum Flow Minimum Cut, que nos dice que hay una red de flujo definida como G, que está compuesta por un conjunto de vértices o nodos, que es la letra V, y aristas o edges, que es la letra E, y nos dice que cada una de estas aristas tiene una capacidad máxima y un flujo que pasa por ella. Uno de los vértices siempre tiene que ser source y otro tiene que ser sink, que están definidos con la letra S y T correspondientemente. Y el flujo pues siempre tiene que ir de source a sink. Y pues nos dice que la cantidad de flujo que pasa por cada uno de los edges se le denomina como FDE y tiene una capacidad máxima definida como C subíndice E. Y obviamente esta cantidad de flujo pues puede ser mayor o igual a 0 y puede ser menor o igual a su capacidad máxima. Y bueno, el objetivo de este teorema es encontrar un corte en la red que separe siempre al source del sink y que tenga la menor suma de las capacidades posibles de los edges que han sido cortados. O sea, es encontrar el corte que tenga la menor capacidad sumada de las aristas que han sido cortados. Y bueno, en el ejemplo que tenemos aquí podemos ver que pueden haber varios cortes
que separan a source de sink. Entonces tenemos que seleccionar aquel corte que lo separe y que tenga la menor capacidad. En este caso es el corte que da una suma de 5 de las capacidades, que está marcado en color rojo. Y aquí podemos ver que el corte que va de A a B, pues no se cuenta porque, como dijimos, el flujo siempre tiene que ir de source a sink, y aquí pues está al revés, entonces por eso no se cuenta. Entonces ya una vez detectado cuál de todas las posibles cortes es el que da la menor suma de las capacidades, pues esto nos indica que también el flujo máximo que podemos alcanzar en la red de flujo es también ese número, que en este caso es 5. Y bueno, una vez entendido cómo funciona este teorema, podemos pasar a cómo convertir una imagen en gráfico para poder realizar este método. Entonces, a continuación vamos a detallar cómo convertir el problema de segmentación de imágenes a un problema de gráficos. Entonces, antes de hablar de gráficos, primero tenemos que trabajar con la imagen. A la imagen en este tipo de algoritmos, primero hay que marcarlo y asignarle un valor de verdadero o falso a algunos de los píxeles que vamos a decir que corresponden al objeto foreground y algunos de los objetos que pertenecen al fondo de la imagen o background. Para esto, dependiendo de las técnicas a utilizar, se pueden utilizar distintas librerías que nos permiten hacer esta segregación. El siguiente paso es ahora sí definir la gráfica. La gráfica es por definición un conjunto de vértices y aristas. Entonces los vértices para iniciar van a ser, cada uno de los píxeles de la imagen va a corresponder a un vértice de esta gráfica. También vamos a agregar dos vértices adicionales o super vértices, los cuales denominaremos vértice fuente y vértice de hundimiento. El vértice fuente va a corresponder al objeto que queremos detectar o foreground, y el vértice de hundimiento va a corresponder al fondo de la imagen de background. El siguiente paso es definir las aristas de este gráfico. Vamos a tener por principio dos tipos de aristas principales. Van a ser aquellas que conectan los vértices especiales con los vértices que corresponden a los píxeles de la imagen. Estos serán direccionados y partirán uno desde el source en dirección a cada vértice píxel y de los vértices píxel al sink. El otro tipo de aristas van a ser aquellos que conectan los vértices píxeles entre sí. Para realizar esta interconexión se escoge un esquema de píxeles vecinos, es decir, por ejemplo, en el esquema de 4 vecinos de cada vértice solo se conecta con los 4 vértices que se encuentran en dirección de los 4 puntos cardinales. El siguiente paso es asignar peso a estas aristas. En este tipo de gráficos se le puede asignar pesos a las aristas para generar el modelo de tal manera que maximice el flujo por ella. Para nuestro ejemplo, durante el paso 1, debido al proceso de marcado, generamos los siguientes grupos de vértices con sus correspondientes aristas. Un grupo sería los vértices que han sido marcados que corresponden al objeto. Estos vértices tendrán una probabilidad de 1 de pertenecer al objeto, pues así lo definimos, y tendrán de inicio una lista de peso infinito entre que conecta al vértice y el objeto. Siguientes serían los vértices marcados que corresponden al fondo. Estos vértices también tendrán una probabilidad de 1 de pertenecer al fondo y tendrán de inicio un peso infinito muy alto en el valor del peso de esta arista que conecta el vértice y el fondo. El resto de las aristas que conectan los vértices al source y al sink que no fueron marcados, se les tiene que asignar un peso en función de la probabilidad de que estos píxeles pertenezcan al objeto foreground y o a la probabilidad de que estos objetos pertenezcan al fondo background. Para poder eso se estimula o se calcula la distribución de probabilidades de que pertenezcan a dichos grupos. Y los pesos de las aristas que interconectan los píxeles vecinos entre sí se determinan tomando en cuenta sus relaciones espaciales. Por ejemplo, se pueden tomar en cuenta la distancia entre los píxeles y medidas de intensidad de los píxeles. Una vez construida así la gráfica, la segmentación de la imagen es equivalente a estimar el min code de la gráfica o equivalente también al definir el max flow de source a sink. Para eso se han desarrollado varios algoritmos como el de Ford-Fulkerson y el descrito de max flow de Boyd-Kolmogorov en 2004, entre otros.
Este método tiene bastantes aplicaciones. Un ejemplo de una aplicación médica puede ser como la que tenemos aquí arriba, que se trata de la segmentación hepática de un riñón mediante una tomografía computarizada. En este ejemplo, las líneas azules nos indican la segmentación real del riñón, mientras que las líneas rojas han sido obtenidas por la segmentación del método de Grabkotz, y podemos ver pues que es bastante parecido los dos límites. Una de las aplicaciones también más comunes de este método es un fotomontaje. Aquí se puede ver cómo se pegaron pues varias personas en una imagen. Y también pues otras aplicaciones más comunes pues es la segmentación de personas y animales, o puede ser también cualquier objeto. Bueno, para la demostración gráfica de este método de Grabkotz se realizaron implementaciones en Jupyter Notebook local, y pues la explicación completa, la demostración de este código se va a dar en un siguiente video, y aquí únicamente pues vamos a observar los resultados de estas implementaciones. Pues este método se puede llevar a cabo de diferentes maneras utilizando diferentes algoritmos de corte, y algunos de estos algoritmos que utilizamos fue el de Augmenting Path, que está basado en el método de Fulkerson, y bueno, pues el teorema de Maximum Flow Minimum Cut también está basado en este método. Y también otro de los algoritmos que utilizamos fue el de Push Relabel. Aquí se pueden ver algunos de los resultados de esta implementación. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen del perro, como bien mencionábamos, teníamos que hacer intervención humana antes e indicar cuál era el objeto que queríamos recortar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que si hacemos más marcas en la imagen, pues el corte al final va a ser mejor, ¿no? También otra manera de llevar a cabo este método de Grabkotz es usando la librería de OpenCV, Grabkotz. OpenCV pues ya lo hemos utilizado anteriormente en esta materia para realizar otro procesamiento de imágenes, y pues también es una manera muy fácil de realizarlo. Aquí podemos ver que también otra manera de intervención humana pues es encuadrando el objeto que queremos recortar, y este es uno de los resultados de nuestras implementaciones. Bueno, finalmente analizando este método pudimos encontrar diferentes limitaciones. Su limitación más principal podemos decir que es su tiempo de ejecución, que es bastante grande, ya que pues a medida que el tamaño de la imagen es más grande, pues también es su tiempo de ejecución. Entonces, pues básicamente solo funciona bien para imágenes muy pequeñas. Estamos hablando de imágenes con una resolución de 30 por 30 más o menos, y dura pues aproximadamente 2 minutos en realizar el método de segmentación en ese tipo de imágenes. Y pues también, como estábamos diciendo anteriormente, pues es necesario que haya marcas y puntos, una cantidad adecuada de ellos para que la segmentación pueda realizarse correctamente. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Aquí en las referencias están los papers que hablábamos hace un momento, que introdujeron por primera vez los conceptos y los teoremas en los cuales se basa este método de segmentación. También están los artículos en línea que hablan sobre ya las aplicaciones más en específico de este método de segmentación, y pues también otros artículos y libros de donde obtuvimos pues información sobre este método de Grabkotz. Gracias.